debida atención, por favor, porque esto es muy importante. La profesora Ana Patillo, economista de la Universidad Nacional, nos va a hacer los planteamientos de la ley 462 de su génesis, y nosotros le dedicamos que ustedes debida atención para que puedan hacer sus preguntas al final y se vayan claros de que porque realmente nosotros estamos en la calle pidiendo está fría, ¿verdad? De la ley 462, ley 00, como hemos denominado nosotros la Ministerio de Hambre para el sector laboral de Panamá. Así que adelante, profesora, los micrófonos son suyos. Esta es suave. Ah, me la quería fría, si es posible. Acá hay fría. Buenos días. ¿Aquí? Ah, sí. Sí, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a la Asociación AEBE por la invitación, por el esfuerzo que han hecho en que podamos estar en la provincia de Veragua, una provincia muy cálida, pero llena de calor humano, que es lo importante. La ley 462 es una ley muy amplia, toca muchos puntos, más de 243 artículos de distintos enfoques. Tiene temas de salud, temas de recursos humanos, temas de gobernanza. Yo voy a tocar solamente los temas en materia económica, lo que tiene que ver con pensiones y lo que tiene que ver con inversiones, ¿sí? Que son dos aspectos medulares. Nosotros estamos convencidos de que debió ser la ley analizada de manera separada, ¿sí? Ver la estructura de pensiones y el resto de la modificación de la ley 51 de manera separada. Pero se mezcló todo junto y analizamos todo el articulado de la ley 51 en una sola reforma. Bueno, no podemos partir para analizar la ley, tenemos que tener claro el concepto inicial. O sea, el concepto inicial es la base teórica en la que descansa la seguridad social. La seguridad social no es una seguridad privada, ¿sí? La seguridad social existe para dar protección a la sociedad y garantizar el ingreso, la vejez, el desempleo, la enfermedad, la invalidez. Eso dice la Organización Internacional del Trabajo. Pero también nuestra Constitución establece que los servicios de seguridad social serán prestados y administrados por entidades autónomas, o sea, entidades públicas, y que el Estado debe crear y mantener establecimientos para la previsión social. Lo que queremos decir con esto es que la seguridad social no es responsabilidad individual de cada uno de ustedes o nosotros, es una responsabilidad compartida entre el trabajador, el empleador y el Estado. Hay una responsabilidad del Estado en todo esto y no es que ahora el Estado carga con los trabajadores, no, eso está en la Constitución. No se trata de un tema que ahora nosotros lo queremos imponer. Otro planteamiento importante para entender el tema de la Caja de Seguro Social es saber que las pensiones tienen 4 fuentes de ingresos, 3 principales y una secundaria. De las principales tenemos las cotizaciones que aportamos los trabajadores, las cuotas de los empleadores, patronos, el aporte del Estado, ahí está establecido. Y como fuente secundaria estaban los rendimientos de las inversiones. Ahora, con el nuevo sistema que han aprobado, ese rendimiento de las inversiones pasa a ser un ingreso fundamental, o sea, un ingreso primario. Sin ese rendimiento se nos cae el sistema. Que en el sistema de beneficio definido, las inversiones, los rendimientos de las inversiones eran una fuente secundaria. Independientemente de lo que resultaran las inversiones, se cobraban las pensiones. Ahora no es así, ahora hay una gran importancia de cómo le va a las inversiones. Si a las inversiones le va bien, al ahorro le va bien. Si a las inversiones le va mal, al ahorro de la cuenta individual le irá mal. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante esta última 4ª fuente de ingreso para las pensiones. Bueno, vamos a ver. El fondo único, sí se crea un fondo único. El artículo 128 y 140 establece la creación de un fondo único solidario. En el proyecto 163 se decía que se iban a unificar los 4 programas de la Caja de Seguro Social. Pero con el proyecto 462, por tanta presión que las organizaciones sociales hicimos, las academias, se eliminó esto, que los 4 programas no quedan unificados, solamente uno. Se unifica el programa de invalidez, vejez y muerte.
Ese programa tiene 3 fondos: el fondo de beneficio definido, el fondo del mixto y el fondo del fideicomiso. Eso suma aproximadamente al 31 de diciembre de 2023 6.449 millones. Pero la OIT dice que solamente en la parte de solidaria del mixto, en la mitad, o sea, en una de las partes del sistema mixto, hay en el 2025 7.400 millones. Por tanto, nosotros consideramos que al 2025, beneficio definido, mixto y el fideicomiso deben tener más de 9.000 millones. Y es importante saber cuántos millones hay ahí, porque ahí radica la importancia de hacerle tanto énfasis a las inversiones, porque hay mucho dinero, ¿sí? Hay mucho dinero de la cuenta de la Caja del Seguro Social. También estaba el tema de que estaba quebrada, ¿no? El IBM no está quebrado. Lo que sucede es que el tema del sistema de beneficio definido, como no le entran nuevos cotizantes, es un tema cerrado, se va a agotar. Es como si usted tiene una cuenta de ahorro y usted le retira y le retira y le retira y no le deposita nada, en algún momento esa cuenta iba a quedar en ceros. Pero en la otra cuenta, que es la del mixto, había suficiente dinero para solucionar el problema. Y eso era lo que las organizaciones le decíamos: regresemos al sistema solidario, unificamos esos fondos y continuamos reforzando inversiones y el aporte estatal, porque el Estado debe hacer aporte. Bueno, ¿se aumenta la edad de jubilación? Sí, se aumenta. Y de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, al 6º año. El artículo 138 y el 139 establecen que se va a revisar de manera periódica, no una vez, de manera periódica, el tema del aumento de la edad de jubilación en función de si hay un déficit actuarial. Entonces, si hay déficit financiero, se aumenta la edad. Entonces, el único factor para aumentar la edad es que haya déficit. No le dicen, bueno, vamos a aumentar la edad porque mejoramos el servicio de salud, porque hay más medicamentos, porque todo el mundo está bien atendido y las personas están dispuestas a dar un sacrificio si tienen la contrapartida de una atención de salud. Pero ¿quién va a querer hacer el sacrificio si vemos corrupción por un lado y mala atención por el otro? Que no hay medicamentos, entonces nadie va a estar dispuesto. Pero ese no es un tema de análisis para aumentar la edad. La edad se va a aumentar si hay déficit, si no. Incluso esos 2 artículos solamente hablan de ese parámetro, el parámetro aumento de la edad de jubilación. No se plantean artículos para el aumento del parámetro de la cuota patronal, para el aumento del parámetro del aporte estatal, no le hablan de otro parámetro, sino ese. O sea, esto es específico para aumentar la edad. Los trabajadores independientes me han preguntado, que son distintos a los informales. Los trabajadores independientes pasan obligatoriamente a cuentas individuales a partir de 2025, a partir de la vigencia de la ley. Se deja sin cobertura a los informales. En el país, la mitad de la población, el 49.3% de la población trabajadora, está en la informalidad. Y la ley, ni en el glosario, ni en el artículo 66 de afiliación voluntaria, ni en el artículo 67 establece la cotización mínima para ninguna categoría de asegurado informal. Entonces la gente pregunta, ¿pero quiénes son los informales? Bueno, los informales son los empleados de empresas privadas que no tienen contrato, los cuentapropias, los patronos con menos de 5 trabajadores, las personas de servicio doméstico y el trabajador familiar. Esos son informales. Y en esa categoría está la mitad de la población trabajadora. Ellos quedan sin cobertura. ¿Qué significa que queden sin cobertura? Que bueno, que todas estas personas que son más de 750.000 personas, ellos van a parar al 120 a los 65. Si se le diera la oportunidad de cotizar de alguna manera voluntaria, tratar de flexibilizar un poco la manera en que un informal cotiza, por un lado se inyecta fondo a la Caja del Seguro Social, por otro lado le damos cobertura de pensiones, no estamos hablando de cobertura de salud. Sí, porque yo he escuchado comentarios de la gente decir, ay, pero es que no es justo que un trabajador tiene 5 esposas y 20 hijos. Ese tema está separado de las pensiones. Una cosa es la pensión de salud
que está con el programa de riesgo de enfermedad de maternidad, y otra cosa el tema de las pensiones. ¿Sí? Entonces no tiene que ver, no está relacionado la cantidad de familiares o dependientes que usted tenga con respecto al tema de pensiones. Entonces no hay peligro en incorporar a los informales a la Caja del Seguro Social, porque lo que se quiere es que ellos tengan cobertura de pensiones, no que tengan cobertura en el tratamiento de la salud. Si tienen cobertura en el tratamiento de la salud, entonces tienen que pagar un dinero adicional. Eso sí lo sabemos y lo tenemos claro. En cuanto a las prestaciones por sobrevivientes, bueno, el artículo 179, para todos aquellos pensionados de cuentas individuales, o sea, aquellas personas que se vayan a jubilar en las cuentas individuales y fallezcan, son pensionados de cuentas y fallecen, va a haber prestaciones. Se está desconectando la batería de la computadora, hay que conectarle para que no se apague. Va a haber, sí va a haber prestaciones por muerte, o sea, la viuda, los huérfanos, los padres van a poder cobrar sus pensiones, pero y de manera vitalicia. Pero aquí el tema es que cuando usted calcula una cuenta individual que sale baja, las prestaciones van a ser también bajas. Y estas prestaciones se van a dar hasta donde alcance el ahorro. Si, dependiendo de lo que usted ahorró, hasta allí se le calcula su expectativa de vida a su madre, a su esposa, a sus hijos, a quien vayan a ser su dependiente, y hasta allí se va a pagar la pensión. Esa sí es una real cuenta individual en la que el ahorro es lo que se le va a pagar a los familiares. El tema es que como la pensión de la cuenta individual es baja, su monto va a ser bajo, más bajas van a ser las prestaciones por salud, las prestaciones por muerte, perdón. Entonces, no es que se eliminan las prestaciones por muerte, pero estas van a ser muy bajas y van a ser calculadas en función de la expectativa de vida de los que van a cobrar la pensión. Entonces, eso por supuesto pone en riesgo la seguridad de los familiares del pensionado que fallece. Bien. Vamos con la estructura del sistema de pensiones. Cambia del sistema de beneficio definido mixto, que es el actual, cambia a un sistema único de capitalización solidaria, que no es otra cosa que las cuentas individuales. O sea, se aprueba unas cuentas individuales con un modelo medio híbrido, distinto a los países que tienen cuentas individuales, qué sé yo, México, El Salvador, Chile, todos aquellos países, República Dominicana, que tienen cuentas individuales. Su cuenta individual es un poco distinto al modelo que se aprobó en Panamá. Y ese modelo que se aprobó en Panamá cambió precisamente por las presiones de la población, pero no cambió lo suficiente como para beneficiar a la población trabajadora. Vamos a ver. El nuevo sistema tiene dos componentes, uno contributivo y uno no contributivo. El no contributivo tiene dos pensiones, una por 144 balboas y otra por 265 balboas. Y las contributivas son 4, la del sistema de beneficio definido, que migra a cuentas individuales, la del sistema mixto, que migra voluntariamente en un año a cuentas individuales, la del mixto, que pasa en 7 años obligatoriamente a cuentas individuales, y todos aquellos nuevos cotizantes a partir de 2025 que pasan a cuentas individuales. Sí, es complejo. Es complejo, es una cuestión que las personas preguntan, ¿cómo calculo? ¿Cómo sé? Es tan complejo, antes era tan sencillo, ya uno sabía que el sistema de beneficio definido, usted tenía el promedio de sus 10 mejores salarios, el 60% y ya. Todos podíamos calcular nuestra pensión, pero ahora el sistema es algo complejo. Por eso se requiere el apoyo de la afirmación. Ahora, esto yo se lo voy a dejar acá para que lo compartan. En las pensiones no contributivas tenemos 4 tipos de cálculo. El primer cálculo, aquellas personas que tengan menos de 120 cuotas, que tengan 65 años, van a cobrar una pensión menor a 144 balboas. Las personas que tengan 120 cuotas, entre 120 cuotas y 240 cuotas, van a cobrar una pensión igual a 144 balboas. Las personas que tengan 240 cuotas, 65 años, van a cobrar una pensión menor a 265. Y aquellas que tengan 240 cuotas cumplidas,
van a cobrar una pensión de 265 o más, la que resulte del cálculo. El tema con estas pensiones no contributivas es que dice precisamente 65 años. En el proyecto 163 se planteó originalmente incorporar al 120 a los 65, ¿lo recuerdan? Y después de tanta pelea, ellos dijeron, lo quitaron. Quitaron el 120 a los 65 y que eso se mantenía en el MIDES. Pero a nosotros nos causa cierta aprehensión esta pensión. Porque en la ley 51 podía solicitar devolución de cuotas a aquellas personas que tenían 180 cuotas, no la de 120. La de 120 sencillamente no tenía derecho a una pensión. Estas son pensiones vitalicias. Una vez se den, se van a seguir pagando. Entonces, en esta, de menos de 120 cuotas, nos dice cuánto es lo mínimo. Entonces, podría ser por lo menos una cuota. Porque ahí dice menos de 120, pero no le dice hasta cuánto, si 10, 20, 40, 50, cuántas. Menos de 120. Entonces, estas personas podrían absorber gran parte de las personas que están en el programa de 120 a los 65. ¿Sí? Entonces, si absorbemos gran parte de ese grupo de personas, pasa una responsabilidad del Estado a la Caja del Seguro Social, porque se va a pagar con nuestra cotización. ¿Sí? Cuando eso hoy es una responsabilidad plena del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, tal vez en la reglamentación de la ley se aclare cómo se va a dar el tratamiento a aquellas personas que no llegaron a las cuotas suficientes para poder jubilarse, que deberían ir a recibir el 120 y ahora van a pasar a la Caja del Seguro Social a recibir una pensión entre menor de 144 balboas, pero que la va a pagar el Fondo Único de la Caja del Seguro Social. Entonces, esto es un tema que no está claro qué va a pasar, porque cuando usted va a pedir una pensión no contributiva del MIDES, le dicen, no debe tener seguro, jubilación de seguro, no debe tener propiedades, debe probar que usted no tiene ingreso y que necesita el 120 a los 60. Pero ¿cómo ahora si esta ley dice que con 120 cuotas me da una pensión, el MIDES le va a decir, no, usted no viene acá, usted se atiende allá en el seguro. ¿Sí? Acá no recibe la pensión de 120. Vaya allá al seguro que le van a pagar más, porque usted tiene 120 cuotas. Entonces, eso se debe aclarar en la reglamentación. Nosotros consideramos que allí hay una forma disimulada, se está incorporando al 120 a los 65 a la Caja del Seguro Social. Te agradezco, por favor. Vamos con las pensiones contributivas, las que son, gracias, las que nosotros conocemos, las nuestras. Hay 6 tipos de cálculos para las pensiones contributivas. La primera es la del sistema de beneficio definido. Todos los que están hoy en beneficio definido. Estos son los únicos que pueden optar quedarse en su sistema o cambiarse. Aquí hay como 600.000 personas. Que a todo el que ustedes conozcan, que sea del sistema de beneficio definido, recomiéndele que no se cambie, que se mantenga en su sistema y garantice su pensión por lo menos el 60%. Estos mantienen el mismo cálculo, esto no cambia. No cambia si no quieren. El mixto, también, si se jubila antes de los 7 años, o sea, antes de que pasen 7 años, le van a calcular su pensión como estaba, no pasa nada. Pero si usted no se jubila en los próximos 7 años, usted pasa obligatoriamente a las cuentas individuales. ¿Sí? Todos los mixtos que no se jubilen en 7 años pasan obligatoriamente a las cuentas individuales. E incluso le dan un año para que usted voluntariamente pase de cuenta mixta a individual. Pero yo también recomendaría que le dijesen que no se cambiaran, porque hay un artículo que dice que es irrevocable el cambio, que donde usted tome la decisión de cambiarse, ya no puede echar para atrás. Y nosotros no sabemos qué pueda pasar, si podemos de pronto modificar la ley, echarla para atrás. Tantas cosas pueden pasar. Y que no se arriesguen a cambiarse en este momento. Esperemos un poquito más con sabiduría para tomar mejores decisiones. Porque es que la calculadora a veces le da un monto, ahora vamos a ver eso, y las personas al ver el monto dicen, ay, la pensión va a ser más alta, y toman la decisión sin el debido análisis, ¿sí?
Y entonces una vez tomada la decisión ya no la puede cambiar. También están las cuentas individuales plenas, que hay un método. Vamos a ver estos tipos de cálculo. En el cálculo del sistema de beneficio definido es el que ya conocemos, 57, 62 años, 240 cuotas, los 10 mejores años de salario, la pensión vitalicia, una tasa de reemplazo del 60% y adicionales, porcentajes adicionales si usted tiene 12 cuotas conseguidas antes de cumplir la edad y 2% si consigue 12 cuotas después de la edad. Entonces se le aplica una tabla donde su tasa de reemplazo puede ser mayor al 60%. Esa, como todos la conocemos, todos sabemos cómo es este cálculo. Este es sencillito, ¿sí? Que tiene la pensión máxima de 2.500 y mínima de 265. Pero viene el tema del sistema mixto. En el sistema mixto, bueno, la ley tiene una serie de errores, le voy a decir. Porque en una parte de la ley le dicen que obligatoriamente el mixto pasa a cuenta individual en el 2032. Y hay otra parte de la ley que dice que el mixto pasa a cuenta individual en el 2036. No estoy segura en cuál de los dos años es, pero de que pasa obligatoriamente pasa. Entonces, acá el artículo 163 habla de la decisión irrevocable, que donde usted anuncie que se va a cambiar y lo firma, ya está. Bueno, en el cálculo del mixto y definido que pasan a cuentas individuales, cambia la tasa de contribución y la tasa de rendimiento. A ver, en las personas de beneficio definido y cuentas individuales, aquí sí se va a calcular la pensión en función de una tasa de rendimiento. Eso no estaba antes. Antes era su 60% y ya. Acá entra a tener mucha importancia el rendimiento que vaya a tener la inversión. Yo traté de traer un cálculo que se lo voy a presentar para explicar esto mejor. También aplican las tablas de descuento, que son confusas. Esas son tablas de descuento o de penalización por retiro anticipado. Muchas personas ven aquí 100% y piensan que ese 100% de tasa de reemplazo, ¿no? Este es 100% del salario, de la pensión, perdón. Que si usted se retira a los 62 años siendo hombre, va a recibir el 100% de su pensión, no de su salario. Que si usted se retira a los 57 años, va a recibir el 100% de su pensión. Vamos a suponer que le calcularon una pensión de $500, usted a los 62 años va a recibir su pensión de $500. Pero si usted se quiere retirar a los 55 años, va a recibir el 45% de esos $500, es lo que dice la tabla. Entonces, por ahí yo escuché al ex subdirector de la Caja de Seguro Social decir, pero es que en este nuevo sistema usted se puede retirar cuando usted quiera. Pero es que no se puede retirar cuando quiera porque hay una penalización. Esta tabla lo dice. Usted tiene que esperar la edad de retiro para poder cobrar el 100% de su escasa pensión. También aplica otra que es el factor de pensionamiento, es otra tabla. Esta tabla si no está por sexo, está solo por edad. Y va desde los 35 hasta los 80 años y más. Este factor de pensionamiento es el que multiplica o aumenta su pensión. ¿Sí? Este factor ha existido siempre en los seguros privados, no en los públicos. Entonces, en el seguro privado, ¿qué le dice? Este factor de pensionamiento mide su expectativa de vida. Entonces, el factor va a ser más chiquito si usted está más joven. Y el factor es más alto si usted está más adulto. ¿Pero por qué? Porque es más pequeño a los 35 años, porque usted tiene mucha expectativa de vida, entonces le van a pagar poco. Pero si usted tiene 79 años, tiene menos tiempo de expectativa de vida, así que le voy a pagar más. Él funciona de esa manera, va en función de su expectativa de vida. Vamos a suponer que el saldo de lo que ustedes ahorraron les da para una pensión de $200. Esos $200 se multiplican por el factor de pensionamiento. Se puede multiplicar, por ejemplo, a los 57 años por 4.77. Entonces usted dice, bueno, yo tengo $200, si lo multiplico por 4, ¿verdad? Tengo una pensión, a ver, ustedes calcúlenme,
200 por 4.77, ¿cuánto sería? Ajá, $200 por 4.77. Su jubilación sería de 954. Pero esa misma pensión, calcúlela por 6.4, o sea, 200 por 6.04. Bueno, usted se va a ir con 900 o con 1200. ¿Con cuál prefiere irse? Con 1200. Entonces la persona va a esperar más edad para multiplicar por un factor que me dé una mayor pensión. ¿Sí? Vamos a escuchar ahora sí la pregunta. Sabemos que el año emocionado prácticamente de la política, pero tenemos la necesidad de una prueba. Este factor de pensionamiento es lo que yo les decía, un aumento indirecto de la edad de jubilación. ¿Por qué es un aumento indirecto? Porque las personas van a preferir quedarse en su puesto de trabajo más años para poder cobrar una pensión mayor. ¿Qué sucede? Que la... Hacemos silencio, por favor. Sí. Gracias. Sé que los profesores y maestros tenemos el eterno problema de la garganta. Sí. Y sabemos que en las aulas pedimos silencio porque si no tenemos que gritar. Sí, y a pesar del micrófono, fíjense, si usted le dice que a los 57 años es su edad de retiro y que en su edad de retiro nos vamos a los 4 con un factor de 4.77 que da 900 y tantos dólares de pensión, pero me dice que si me voy a los 70 me van a dar 1200, yo me quedo en el puesto hasta obtener los 1200, e incluso a los 80 es 7.9. Multiplique, profesor, multiplique 200 por 7.9. 200 por 7.9. Entonces, si yo tengo a los 57 años 900 y a los 80 tengo 1500, ¿a qué edad me voy a ir? A la que me dé mayor pensión. Eso es un aumento indirecto de la edad de jubilación. Y hago constar, escuchen. Ajá. Hago constar. Gracias. Muchas personas dicen que esto alienta el trabajo, que las personas van a trabajar más. Pero fíjense que uno, después de jubilado, se queda en el puesto de trabajo. Si usted se siente saludable, con ganas de trabajar, si usted siente que usted puede aportar más, lo hace. Pero usted no se queda por obligación, sino porque usted voluntariamente desea seguir aportando. En el momento que usted se quiera retirar, porque ya se siente agotado, lo hace. Y se va a disfrutar su tercera vida, pero su tercera edad. Pero aquí no es voluntario. Acá es obligatorio, porque me están obligando poniendo un factor que aumenta la pensión. Al quedarse la persona en su puesto de trabajo, ¿qué ocurre? Que no estamos liberando puestos para la juventud, que estamos negando el relevo generacional, estamos castigando a las futuras generaciones a no tener un puesto de trabajo. Por eso que este análisis se tenía que haber hecho de la mano con un análisis del mercado de trabajo. Se tenía que haber considerado el alto empleo informal. Se tenía que haber considerado que la juventud tiene tasa de desempleo mayor al 18% y las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo del 30%. Es más difícil para las mujeres jóvenes conseguir empleo. Y ahora me dice que vamos a permanecer hasta morir en el puesto. ¿Qué oportunidad de empleo tiene la juventud? Entonces, esta es una tabla que aumenta de manera indirecta la edad de jubilación y niega puestos de empleo a la juventud. Hay otro factor importante, porque es que el cálculo no ha acabado.
Como es una cuenta de ahorro individual, toda cuenta de ahorro tiene una tasa de interés. Cuando usted va al banco a depositar sus ahorros, usted va a buscar un banco que le pague la tasa de interés más alta para ganar un poquito más. Y usted busca un banco que le diga, le voy a pagar 3%, 4%, usted busca a ver cuál es la que le da más interés. Pero usted no va a un banco que le dice que no estoy seguro qué interés le voy a pagar. Le voy a pagar un interés que depende cómo le va al banco ese año. No, porque eso es especulativo, es muy riesgoso. Pues el artículo 164 en su literal 4, que es el cálculo de las cuentas individuales, establece que la tasa de interés, que las cuentas de ahorro individual van a capitalizarse, van a aumentar a una tasa de interés que depende del rendimiento del fondo. Vamos a ver esa dependencia del rendimiento del fondo. Nosotros participamos en la Comisión Supervisora del Fondo de Ahorro de Panamá como representantes de CONATE. Y allí podemos ver la evolución del Fondo de Ahorro de Panamá. El último informe sacado como pan del horno, acá recién salido, el último informe del Fondo de Ahorro de Panamá, que es administrado por una empresa experta en inversiones, con evaluadores de riesgo, un portafolio diversificado de inversiones, lo mejor de lo mejor, pero yo puedo dar fe de eso, y estoy viendo cómo analizan las inversiones para no perder. Este fondo fue creado en el 2012 y del 2012 a la fecha el rendimiento de las inversiones ha sido de 3%, 3.4%. ¿Sí? Un año fue 7 y otro año fue menos 2, menos 18, porque los mercados son bursátiles, son volátiles. Ellos un día están bien y otro día están mal. Si la inversión tiene una alta ganancia o rendimiento, es más riesgoso. Si la inversión tiene bajo rendimiento, es la más segura. Entonces, la tasa a la cual se va a aumentar mi ahorro, y yo he visto muchos cálculos por ahí, dicen que 4%, 5%, nadie le puede asegurar una tasa de rendimiento en 20, 30 y 40 años fija de 4%. Si el fondo de ahorro en 10, 11 años no ha tenido una tasa fija, una tasa promedio de 3%, ¿quién me dice a mí que va a ser de 4, de 5, de 6 o de 7? Porque algunos de los diputados, cuando estábamos en la discusión de la ley, decían, no, pero usted va a tener un fondo que se va a capitalizar y se va a aumentar exponencialmente y va a crecer y va a crecer. Nosotros decimos, ¿una tasa de interés de cuánto? 8, 10, 12. ¿Cuánto es la tasa que ustedes dicen que le va a crecer tanto ese monto ahorrado? Pero si la experiencia de los expertos que administran fondos de inversión no han logrado en 10 años, 11 años, más de un 3.4% de interés, ¿quién me asegura que mi pensión va a tener un rendimiento alto y positivo? Miren, también ocurrió que las inversiones tienen impacto en los sistemas de pensiones. En el 2009, cuando hubo la crisis financiera inmobiliaria, que estalló en el mundo, impactó los sectores del sistema de pensiones, porque muchos sistemas de pensiones privados tenían sus ahorros puestos en esas inversiones. En Europa Central cayó profundamente y se lograron recuperar. América Latina todavía no ha podido recuperarse del golpe que ha significado la crisis inmobiliaria, porque los mercados son así muy riesgosos, volátiles, nadie le puede asegurar que estalle una crisis una guerra en Afganistán, ni Dios permita, peor de la que ya hay, que haya una crisis climática, un terremoto, cualquier cosa mueve los rendimientos de las inversiones, porque así son mercados volátiles. Entonces no me pueden asegurar que voy a tener un rendimiento tan alto que mi ahorro va a crecer exponencialmente, decía el diputado Nestalí, que iba a crecer tanto que usted podía dejar de trabajar y que su ahorro se iba a multiplicar solo. Ese tipo de situaciones no creo que vayan a ocurrir. Bueno, traía un ejemplo. Usted me ayuda pasando ahí, por favor. Miren, así es el cálculo, es complejo, es una cosa compleja. Este es el cálculo para una persona. Yo siempre hacía el cálculo para mí y me dijeron, no, licenciada, aquí la gente no gana 1.000, ponga la realidad, que es 730 el promedio de salario del examen. 730 puse. Una persona que inicia con un salario de 730.
Aquí no me cabía en la pantalla, así que quité un par, pero son 40 años de trabajo que estamos poniendo. Y entonces, este salario que inicia con 730, se supone que va a aumentar. Yo utilicé la tasa de crecimiento salarial de la OIT que dice que 2%. Entonces fui aumentando el salario hasta que llegó en 40 años a ser $1.500, ¿sí? Entonces, esta cuota, de este salario sale esta cuota anual. Esa cuota anual se va aumentando, o sea, se va sumando este año más el anterior, y él va subiendo y subiendo hasta que llega a 79.000, que es su cuota ahorrada durante sus 40 años. Pero a esa cuota ahorrada le tenemos que agregar la tasa de interés, o sea, el interés que hemos ganado de las inversiones. Nosotros pusimos un interés fijo de 5%, porque he visto muchos cálculos de 5%, pero decir que en 40 años usted va a tener un 5% no es faltar a la verdad, porque yo no le puedo asegurar un 5% en 40 años. Pero lo puse así arbitrariamente a ver cuánto salía. Entonces, esta era la tasa de interés. Esta tasa de interés se suma a lo que usted está ahorrando. Y ahorró 1.314, le sumamos 32 y me sale 1.346. Y así sigo sumando todos los intereses hasta que llego a lo último. Allí acumulé $83.000. Es mi ahorro, con $700 de salario inicial. Entonces, con eso que ahorré, eso en la cuenta individual, esos 83.000, los tengo que dividir entre 1.000. ¿Sí? Eso dividido entre 1.000 me da 83 balboas. Esos 83 balboas lo multiplico por el factor de pensionamiento. En este caso, esta persona tiene 64 años, entonces me voy a la tabla y busco el factor de pensionamiento, que es 5.34. 5.34 por 83 y me da la pensión. O sea, lo que me toca de manera vitalicia es 445. Tenemos un cálculo exacto porque pueden variar dos cosas. ¿Qué puede variar? Que el crecimiento salarial sea mayor o menor. Puede variar que la tasa de interés sea mayor o sea menor. Pero aproximadamente tendría 445 en una cuenta individual. Ese mismo cálculo en el sistema de beneficio definido, tomamos sus 10 mejores salarios, que son los 10 últimos. Esos 10 mejores salarios me salen en 1.447. A eso lo multiplico por 0.60, que es el 60%, y me da 868. Esa sería la pensión en beneficio definido. 445 sería la cuenta individual. En el cálculo que ustedes quieran hacer, con la tasa de interés que ustedes quieran poner, con el crecimiento salarial que ustedes quieran poner, siempre va a ser mayor, casi el doble, el sistema de beneficio definido que la cuenta individual. Y fíjense que los supuestos, hay que siempre, cuando le vengan a ustedes a decir, miren, el cálculo de la pensión me dio tanto, ustedes deben preguntar, ¿qué tasa de crecimiento salarial usaron? ¿Por qué lo digo? Para que no digan, no, que están protestando y no saben por qué. No. Nosotros sabemos. Quiero saber ese cálculo que está haciendo y que la Caja de Seguro Social y que dice que le da tanto de pensión. ¿Qué tasa de crecimiento salarial usó? Yo usé 2%. ¿Qué tasa de interés de rendimiento de las inversiones usó? Yo usé 5%. Tienen que preguntarle, ¿qué cuota utilizó? Aquí, ¿ven? En la cuota obrero patronal, dice que los empleadores van a pagar 3% más. Pues esos 3 puntos porcentuales no van para el cálculo de la pensión. Eso va para el fondo único. El fondo único sirve para pagar las pensiones menores de 265 y 144. O sea que ese aporte de la cuota patronal, ese aumento de la cuota patronal, no va para el cálculo de las pensiones. Acá se usa 13.5 y 13.5 es la sumatoria de 9.25 que dan los trabajadores y 4.25 que dan los empleados. ¿Sí? Eso se mantiene, no hay un aumento. Dicen que el sacrificio de los empleadores, que ellos sí van a aportar 3 y los trabajadores no quieren aumentar la edad, no quieren por ese sacrificio. Pero ese sacrificio del empresario no va para el cálculo de las pensiones.
Eso va para el fondo único. Entonces aquí tenemos que todas las pensiones, las cuentas individuales, se van a calcular con 13.5 de cuota obrera patronal. El otro cálculo que hice es el mismo salario y todo lo demás, pero con una tasa de interés de 3.47%, que es el fondo de ahorro, que es una tasa más bajita. Bueno, la pensión bajó a 438. Siga. La otra. Y se con un salario de 1.000. Con un salario de 1.000 balboas, él va creciendo por 40 años hasta llegar a 2.164, a una tasa de crecimiento salarial de 2% anual. Lo acumulamos, le sumamos el interés de 5% y me da al final una pensión, me da un ahorro de $114,000. Esos $114,000 lo dividimos entre 1.000 y nos da 114. Esos 114 lo multiplicamos por el factor de pensionamiento, 5.34, y la pensión es de 609. $609 representan el 30% de su promedio de sus 10 mejores salarios. En la cuenta de beneficio definido, usted recibiría una pensión de 1.190, porque usted toma el promedio de sus 10 mejores años y lo multiplica directamente por .60, ya usted sabe cuál es. Allá usted no tiene que ver con los rendimientos. No tiene que ver con los rendimientos de las inversiones. ¿Qué ocurriría si en un par de años, en vez de ser 5, 4 o 3% es menos 12, menos 10, como ocurrió en el 2009? Muchas personas lo perdieron todo, personas que se suicidaban porque quedaron sin el ahorro de su vida. O sea, los rendimientos de la inversión son muy riesgosos. Pueden ser beneficiosos a como pueden ser perniciosos. Entonces hay que tener, si la ley dijera que esta tasa va a ser fija de un 4%, un 5%, por lo menos ya uno sabe a cuánto puede calcular. Pero aquí no sabemos a cuánto puede calcular, porque depende de cuánto rindan las inversiones. Sí, por favor, gracias. Ajá, hicimos el mismo cálculo con una tasa más chica. O sea que todo se mueve si yo le cambio la tasa de rendimiento de inversión y me va bajando. Hay que hacer todo ese cálculo. La calculadora de la Caja del Seguro Social le puede poner a usted aquí que su salario crece muchísimo. Como los jóvenes, realmente la reforma va a impactar más a la juventud, pero muchísimo, que son los que se van a ver muy perjudicados. Y muchos dicen, pero ¿por qué si todos ustedes están jubilados? ¿Por qué están protestando? ¿Por qué? Porque la juventud en este momento no tiene la conciencia de que le va a afectar en el futuro. Ahorita se sienten fuertes, saludables, con todas sus coberturas, con la energía, no sienten que les duele nada. Y dice, ese es el problema de los viejitos. Pero cuando les toque, entonces entenderán por qué se hizo toda esta lucha. Porque nosotros no queremos que nuestros hijos, sobrinos, nietos, estudiantes pasen esta situación. Que resulta que cuando ellos les ponen en esa calculadora y ellos ponen un salario, ponga el salario que tiene hoy, y vamos a suponer que el pobre joven tiene 800 ahí, le ponen no sé qué tasa de crecimiento salarial y le ponen que creció a 3.000, 2.000, y le dan una pensión alta. Y el muchacho dice, qué bueno, me conviene. Igual que el que hace del mixto, hace su cálculo y piensa que le conviene, y se cambia a la cuenta individual. No se cambie. Esto es especulativo. O sea, no hay una tasa fija de crecimiento de salario, no hay una tasa fija de rendimiento de las inversiones. Si estuviera en la ley impuesto, sí, está bien, el salario se va a incrementar a un 2%. La tasa de rendimiento será 5 o 4%, allí sí. Podríamos decir, por lo menos tenemos un cálculo fijo, pero la ley no dice eso. Aquí sí, sí. Ya lo que sí. Ajá, entonces, bueno, es que es tan amplio y no lo quiero abrumar, pero la ley en el artículo 173 establece que garantiza una tasa de reemplazo del 60% de las cuentas individuales. Lo dice así. Eso sería novedoso porque ninguno de los sistemas de América Latina tiene una tasa de reemplazo del 60%. Incluso yo cuando lo escuché me puse muy contenta. Decía, bueno, por lo menos logramos después de tanta presión
que se aprobara un 60%. Y yo decía, bueno, pero siempre dice, colega, pero siempre hay algo allí engañoso. La que sigue, por favor. Se va a dar el 60% si se cumplen 3 condiciones. La primera es la estabilidad laboral. La segunda es la estabilidad salarial. Y la última es la regularidad de cuota. La estabilidad salarial quiere decir varios aspectos, son 3 leyes. Primero, que no tenga menos de 5 cotizaciones al año, o sea, que no trabaje menos de 5 meses al año. La segunda, que en su vida laboral, o sea, sus 40 años de trabajo, sus 30 años de trabajo, no tenga más de 6 años sin cotizar. Y menos que esos 6 años sean por 5 años consecutivos. En un mercado laboral tan inestable como es el panameño, con tanta informalidad, con tanta botadera de servidor público cada 5 años, con tantos contratos eventuales, con tantos medio tiempos laborales, ¿cómo podemos garantizar esto? Está difícil que una persona pueda garantizar eso. Entonces viene la estabilidad salarial, le dice que su salario no puede cambiar abruptamente en 30%, ni para abajo ni para arriba. Si favorablemente ustedes reciben un aumento de 30%, ojalá todos los panameños recibieran eso, ya no serían merecedores del 60%, porque ese cambio abrupto del salario, que lo sube o que lo baja, afectaría la contabilidad de la cuenta. Y además le dice que sus cuotas, sus primeras 120 cuotas deben ser pagadas durante sus primeros 20 años de trabajo. El último párrafo de ese artículo dice: se van a implementar los mecanismos de control para verificar el cumplimiento de las condiciones. Y si se detectan cotizaciones irregulares que distorsionen el cálculo, no será otorgado el 60%. ¿Sí? Entonces, si no lo cumple, vamos a suponer las mujeres que trabajamos mucho tiempo part-time y de pronto usted era medio tiempo y ahora tiene tiempo completo, su salario se duplica. Porque una cosa es el salario medio y otra cosa es el salario completo. Esas personas no tendrían oportunidad de tener una tasa de reemplazo del 60%. O sea, le pusieron tantas dificultades que es difícil accesar a esto. Porque hicieron la reforma divorciado de un análisis del mercado de trabajo. En la mesa de conversación en presidencia muchas veces solicitamos la presencia de la ministra de la cartera de trabajo, que estuviese allí, que nos diera la cifra de desempleo, la cifra de informalidad, la cifra de desempleo juvenil, que nos dijese cómo estaban los contratos a medio tiempo, para poder analizar esto. Pero se hizo el análisis sin el mercado de trabajo. Y la Caja de Seguro Social depende del salario y depende del empleo. Entonces, si no tenemos esas dos cosas garantizadas, ¿cómo vamos a aplicar estas condiciones? Es para que nadie tenga... sí, gracias. Ajá, yo ya no las voy a explicar, pero las voy a mencionar. Yo sé que están agotadas. Algo que hace énfasis la ley 462 es en el cómo van a usar las inversiones. En eso sí hay una explicación, pero detallada, minuciosa y amplia. Hay 10 artículos que establecen cómo se va a mover la inversión. El 87, características y condiciones de la inversión. El 88, lineamiento para las inversiones. El 89, administración de las inversiones. El 90, inversiones destinadas al desarrollo. El 91, inversiones para proyectos nacionales. El 92, otras inversiones. Ahí se quedaron algunas pendientes por ahí y las metieron aquí. El 93, condición especial de los fondos invertidos. El 94, límite de las inversiones. El 95, negociación de los instrumentos de la inversión. El 96, préstamo asegurado. Hay una explicación profunda. ¿Por qué? Porque esos 9.000 millones que pueden haber en este momento en la cuenta van directamente a fondear el sistema bancario y financiero. No van a promocionar proyectos de inversión nacional. Nosotros muchas veces hemos planteado, por ejemplo, la ampliación de los corredores, la ampliación del canal. Todos eran proyectos que se podían haber hecho con dinero asegurado y que eran proyectos rentables y iban a rendir a la caja. Generaban empleo, generaban desarrollo y aumentaban nuestros fondos. Pero ¿por qué poner ese dinero solo a disposición de la banca para la inversión?
¿quién va a multiplicar sus capitales? Ellos, no nosotros. Entonces, no son inversiones productivas, son especulativas. Entonces, por ejemplo, nos dicen, no, porque es que le vamos a poner el 90% de los fondos administrados al Banco Nacional. Sí, está bien. Y el 10% a la banca, a la administradora de fondos de pensión. Pero no dicen que el Banco Nacional está obligado a no contratar o tercerizar la administración de los fondos. Ahí no lo dice la ley, puede darse. También está el caso que nos dicen, yo recuerdo a la gente de CONEPI, la Cámara de Comercio decía, pero una persona que ahorra $113,000, cotiza en toda su vida $113,000, ¿cómo le vamos a dar una pensión que va a ser como $200,000? ¿De dónde se saca esa otra plata? Pues esos $113,000 entraron a la banca y dieron vueltas. Se dieron en préstamos de hipoteca, préstamos de auto, préstamos personales, todo tipo de préstamos que le hicieron ganar y multiplicar el dinero. Y eso no lo reconocen al cotizante. Entonces, no es que solamente el cotizante logró ahorrar $113,000, sino que ese dinero entró a inyectar el sistema bancario nacional. Y esos 9,000 millones van a pasar a toda esta tipo de inversión. Va a haber plata en el sistema, sí. Seguro se darán ahora más préstamos, más tarjetas de crédito. Ahora sí se va a desarrollar el país con tanto préstamo y tantas inversiones. ¿Por qué no poner ese dinero en actividades productivas que realmente necesita el país? Realmente eso era lo que yo les quería presentar. Tenía mucho más, pero sé que están agotados. Lo que les puedo... ¿Sí? Ah, bueno, sí. A ver. Miren, acá, de los lineamientos generales, tienen como 11 lineamientos en que se puede invertir. Yo extraje lo principal. Se puede invertir el fondo en un 75% en comprar deuda extranjera o deuda nacional. ¿Sí? En la deuda nacional dice que puede ser en mercado secundario. Si es deuda nacional, ¿por qué no mercado primario? Es que ¿qué implica el mercado secundario y el mercado primario? El mercado secundario es un intermediario. Y si le compramos al intermediario, sale más costosa la transacción. Entonces no debería ser el mercado secundario, sino el mercado primario, que le sale más barata la inversión y tenemos más rendimiento. Pero además le dice que se puede invertir en otros estados extranjeros. Vamos a comprar deuda extranjera financiando el desarrollo extranjero. Y se podrá invertir un 30% en Estados Unidos. Lo dice ahí la ley. La que sigue, por favor. Y apenas se va a invertir en progreso social un 10% de la reserva, un 75% para la deuda de estados extranjeros, pero un 10% para proyectos de inversión nacional, que era precisamente donde deberíamos haber puesto la plata. Debería ser un porcentaje mayor dedicado a proyectos de inversión nacional. La que sigue, por favor. Se elimina acá, lo que les decía de la terciarización, que el Banco Nacional no se le prohíbe, que un 50% del fondo se puede depositar a plazo fijo en la banca privada nacional, lo dice el artículo 88, que apenas se va a dar un 5% del monto de la reserva para préstamos jubilados y pensionados. Si hay un mercado seguro para prestar dinero, es a jubilado y pensionado. ¿Por qué no? Entonces se le va a dar nada más un 5%. Este es un mercado seguro, cautivo y rentable. Si usted le presta al jubilado, el jubilado lo va a consumir en el país. Si el jubilado consume, aumenta la demanda aumenta el movimiento económico, el desarrollo económico del país. Es una idea como contraria. En otros países del mundo se aumentan salarios y se aumentan pensiones. ¿Por qué? Porque la lógica económica le lleva a que si usted tiene mayor ingreso, usted tiene mayor demanda, mayor gasto. Y si usted gasta, mueve la economía. Hace no menos de 15 días yo vi la llegada de 3 cruceros europeos llenos de jubilados que tienen el poder adquisitivo y sus pensiones suficientes, no solamente para aumentar el consumo en sus ciudades, sino aumentar el consumo en otros países del mundo. Ojalá nuestros jubilados tuviesen esa posibilidad, porque esos países sí tienen la lógica del mercado económico de que aumentas el consumo y mueve la economía del país. Pero si usted le da menor pensión, menor salario, va a comprimir la demanda y no vamos a poder flotar económicamente. Yo no sé quiénes los están asesorando, pero debe haber un mayor impulso de la demanda. El consumo mueve la economía nacional.
Y por eso nosotros le apostamos a que deba haber a la conclusión. Debe haber mayor salario mínimo, mayores pensiones para aumentar el consumo, bienestar de la población y la economía nacional. Nosotros concluimos que la seguridad social pierde cobertura. El nuevo modelo garantiza bajas pensiones, dificulta el empleo juvenil con bajas tasas de rendimiento, tasas de reemplazo condicionadas y factores de pensionamiento por edad. Se destina el uso de las reservas a inversiones no productivas, se invierte en diferentes instrumentos financieros que benefician directamente al negocio de la banca y no a proyectos de inversión que beneficien el desarrollo económico nacional. Muchas gracias a todos y todas por su escucha. Antes de ir al